Es un agrado tener acá a un profesor universitario de Ecuador. Está de visita, casado con venezolana, y aprovechamos de hablar sobre temas ecológicos. Javier Dávalos es el coordinador precisamente allí de un proyecto ambiental y decíamos anteriormente que en Ecuador hay un modelo interesante de una demanda, porque hemos visto nada más la parte política de las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero no hemos visto esa resolución del pueblo ecuatoriano de querer sus selvas, su naturaleza, en contra de la explotación incluso del petróleo, que es tan importante, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Lo que acaba de suceder en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, tiene un impacto regional sin duda. La decisión del pueblo ecuatoriano de preservar una parte de la Amazonía, el Parque Nacional Yasuní, y detener la explotación petrolera es un signo muy bueno para la emergencia climática que afrontamos. Ahora, cuando votaron 60% a 40 porque no siguieran explotando el petróleo, que es fundamental para la economía, es decir, hay una manifestación de voluntad de defender las selvas, los cultivos y evitar la industrialización de esa parte del petróleo, ¿no? Sí, nuestra economía ha estado atada a la industria extractiva, a la industria petrolera, sucede en muchos países de América Latina. Sin embargo, se empieza a reconocer cada vez más el valor intrínseco de la naturaleza, la biodiversidad, las comunidades indígenas que habitan estas zonas. Y el reconocimiento de ese valor hace que el pueblo ecuatoriano en este momento decida preservar una parte de la Amazonía y empezar una transición ordenada. No estamos hablando de frenar la explotación petrolera en todo el país, sino empezamos por el Parque Nacional Yasuní y esperamos que eso tenga un efecto transformador. Ahora, en el Parque Yasuní hay ya estructuras petroleras extractivas. Van a tener que frenarlas y simplemente dedicarlas a sembrar árboles allí. Es un reto grande. La Corte Constitucional establece un periodo de 18 meses para el cumplimiento de esta decisión de la consulta popular del día domingo. Y efectivamente vamos a tener que pasar un proceso de desmontaje del campo petrolero y esperamos que, por ejemplo, pueda ser aprovechado para investigación científica y que alguna universidad invierta y en conjunto con el Estado ecuatoriano se establezca una estación parecida a una que ya existe en este momento y podamos hacer más investigación para la bioeconomía. Ecuador ha hecho también otras demandas contra compañías petroleras y ha ganado la causa ecológica y ambiental. ¿A qué se debe esa conciencia, sobre todo de la Amazonía, tan importante, como lo decía Lula en la última reunión de presidentes? Efectivamente, este es un proceso histórico que trae las luchas de colectivos sociales, del movimiento indígena, las comunidades que han sido afectadas por muchos años de pasivos ambientales, derrames petroleros, piscinas llenas de contaminación que han sido dejadas por algunas empresas petroleras y que ahora han creado, creo, una conciencia ambiental importante entre las comunidades y también entre la población en general. Y la muestra es que ahora pretendemos defender tanto la salud humana como la de la naturaleza por sobre la explotación petrolera. Lula en Brasil, que teníamos en pantalla, se ha promovido como el gran defensor del ambiente, sobre todo después del expresidente Bolsonaro, que destruyó gran parte de la Amazonía, ¿no? Sí, es muy interesante que esto sucede poco tiempo después, semanas después de la cumbre amazónica convocada por Lula. Se reunieron todas las autoridades ambientales y algunos de los presidentes, incluso de los 8 países de la cuenca amazónica, para hacer una declaración, la Declaración de Belén, que habla sobre la importancia del desarrollo sostenible en la Amazonía, la protección de los ecosistemas y de las personas que habitan, porque a veces pensamos que la Amazonía es un vasto territorio despoblado, pero es el hogar de muchos pueblos indígenas, ¿no? Ahora, en Ecuador también hubo elecciones y hubo un candidato ecologista o un candidato defensor de la naturaleza, pero él decía que aunque no ganó, ganó la causa ecológica y ambiental por esa situación que se presentó. Explícanos un poco cómo fue el marco político. Bueno, es una coyuntura significativa en este momento en Ecuador. El país sometido a muchos temas de inseguridad. La inseguridad ha crecido muchísimo en las ciudades y sin embargo al mismo tiempo las voces de protección ambiental y social también crecen y al parecer son dos caras de la misma moneda. La perspectiva de la candidatura de Yacu Pérez llevó adelante un mensaje Él que es de pueblos originarios. sí, sí, pertenece al pueblo quichua digamos, va más allá de su propia palestra política y Sí. sus intereses de llegar a la presidencia. El mensaje de protección del Yasuní y de otras áreas de amplia biodiversidad del país ha estado siempre presente en su campaña.
Y ahora que perdió las elecciones, su declaración fue, bueno, yo no pasé a la segunda vuelta, pero el Yasuní y el Chocó Andino, que es otra área que también obtuvo protección en estas elecciones, están siendo más protegidas. Así que... Ahora, en tu caso, eres abogado de una universidad ecuatoriana, pero estás haciendo el doctorado sobre la tesis ambiental. Sí, actualmente yo trabajo como coordinador del programa de clima en una organización de carácter regional. Cubrimos la protección del derecho al ambiente sano en toda América Latina desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una organización de la sociedad civil que busca apoyar a organizaciones locales desde la perspectiva del derecho internacional, justamente las relaciones internacionales, las negociaciones internacionales del clima y la protección de los derechos humanos. ¿Qué líneas fundamentales tiene ese derecho nuevo internacional ambiental e incluso internacional penal ambiental? Sí, bueno, es un desarrollo de los últimos años, ¿no? Apenas hace un año la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano a un ambiente sano. En el año 72 apenas fue la primera conferencia internacional sobre el derecho ambiental, en la conferencia de Estocolmo, luego viene la conferencia de Río en el 92, y así vamos teniendo una evolución del derecho internacional a un ambiente sano, desde el aspecto local hasta el global. Bueno, Javier Dávalos sigue con nosotros, vamos a un corte a compromisos comerciales y seguimos hablando del ambiente, pero vamos a empezar con una reflexión que hicimos en base a lo que tú señalabas de la conferencia de Belém en Brasil y lo que fue la decisión del pueblo ecuatoriano para defender sus selvas y su ambiente. Ya regresamos con Javier Dávalos.